de la mano de la maestra Jimena Job. Eh, Comentarles que ella es licenciada y profesora en Ciencias Ambientales, tiene un magíster en Tecnologías de la Información Geográfica, también una en Gestión del Turismo Sostenible y actualmente está como doctorante en Economía Circular en la Life University. Asimismo, es parte de nuestro equipo de facilitadoras de nuestra universidad. Cuenta con más de 20 años de experiencia ligada a temáticas de sostenibilidad y gestión ambiental, desempeño en el ámbito privado, público, en organizaciones no gubernamentales y como profesional independiente. Coordina la gestión y planificación en la Autoridad de Cuenca Matanza Richuelo Acumar, Argentina. Asimismo, es docente universitario, como decía, en la Airline University y en la Universidad de Belgrano. Para mí es un gusto presentarlas en este cierre de semana de proyectos con, con el tema de ingeniería ambiental e ingeniería sostenible, cómo planear proyectos socioambientales y económicamente viables. Bienvenida, maestra, y bueno, pues le cedo el micrófono. Gracias, Lendi. Buenas tardes allá, buenas noches acá. Les cuento que acá tenemos en Buenos Aires 3 horas de diferencia, así que ya son un poquito más de las 9 de la noche. Y hablaba con Lendi hace un ratito, no saben el frío que hace acá. No sé si todos son de México o de toda esta zona, pero acá estamos teniendo ahora 8 grados. Y ustedes están algunos más de 40, por lo que sé, lo que estuve siguiendo. Así que tenemos una brecha bastante importante de temperatura. Estoy congelada, de hecho, pero bueno, nada. Si a veces me ven que apago la cámara es porque creo que tengo poca señal, pero no sé si es también porque hay mucho consumo energético por estos fríos, estos primeros fríos que estamos teniendo. Así que si no me ven es solo por eso. Ahí comentaban en Perú que en Perú hace frío, pero no tanto. Sí, la verdad que se vino con todo y todavía no estamos en invierno, ¿no? Falta todavía un mes para llegar al invierno. Así que bueno, em, vamos a empezar con este taller. Vamos a estar compartiendo aproximadamente 50 minutos. La idea es que sea participativo, al menos en la primera parte, ¿sí? Porque son cuestiones que, si bien son muy técnicas o quizás no las saben en teoría, seguramente en la práctica algo relacionado con proyectos, aunque sea un proyecto individual o algún proyecto en alguna organización, en algún trabajo, seguramente han llevado adelante, ¿no? Entonces la idea es como refrescar un poquitito eso y hablar también de una herramienta que no es tan conocida quizás, que es el análisis de viabilidad, que es una herramienta, como les digo, un poco olvidada, pero que también es esencial para poder alcanzar o para que nuestro proyecto se demuestre exitoso, ¿no? Para que tenga más posibilidades de poder materializarse sin tantas trabas, ¿no? Entonces, para empezar, les voy a pedir, ahora les voy a compartir acá por el chat, les voy a pedir que en palabras, solo en palabras, no en una frase, en palabras me puedan definir qué es para ustedes un proyecto, ¿sí? Ahí les voy a compartir la liga para que se puedan conectar al Menti y puedan comentarme esto. Solo palabras entonces, cuántas cada uno, cada una quiera, porque lo dejé ilimitado, pero el desafío es que sean solo vocablos. Yo mientras tanto les voy a dejar unos pocos minutitos para que puedan compartirlo, volcarlo en el Menti y mientras tanto yo me voy a ir a la otra pantalla a ver qué es lo que está saliendo. Ay, bueno, ahí estoy viendo una palabra que ya incluyeron. Ahora, obviamente, cuando terminemos, ahora les voy a dejar 2 minutitos y cuando terminemos voy a compartir, obviamente. Y también quiero escucharlos a ustedes, ¿sí? Así que en un minutito los voy a invitar a que puedan prender sus micrófonos también. Bien, ya tenemos cuatro respuestas, 5. Sigo esperando un ratito más. Muy interesante lo que va saliendo. A ver más, si se les ocurre algo. Ya tenemos 6, 7. Bien.
8, muy bien. A ver si llegamos a un par más, al menos, si se animan. Por ahora nos están repitiendo, ¿eh? Ahora lo van a ver y van a entender por qué digo eso. Pero bueno, por si hay alguien que se sumó ahora, la consigna entonces es que en una palabra me puedan compartir qué significa para ustedes o cómo pueden definir ustedes un proyecto. A ver si llegamos a 2 más y hacemos 10 y cerramos ahí. A ver si se animan. 9, vamos, vamos. Falta una solita. Si lo pasamos, muchísimo mejor, obvio. Vamos, vamos, una sola. Bien, ya estamos en 10. Y ahora les pido una más. Ahí hay alguien que no terminó de escribir, creo que se le terminaron los caracteres, pero si quiere puede escribir abajo para que siga saliendo. A ver, a ver. Bien. Bueno, vamos entonces con estas 10 palabras y frases, ¿sí? Yo ahora se los voy a compartir. A ver si puedo presentarlo. Un poquito de paciencia. Así lo vemos. Alendi, no sé si tengo permiso, ¿no? Para compartir pantalla, sí. Sí, adelante. Perfecto. Bien. Bueno, ahí lo ven. Esas fueron las 10 palabritas o frases, como decía recién, que surgieron relacionadas con lo que para ustedes les resuena cuando alguien habla de proyecto. Fíjense que en esta nube de conceptos no se repitió ninguna de las palabras, ¿no? Porque no vemos una que sea más grande que la otra. Cuando en una nube de palabras vemos un concepto que está más grande, es el que ha tenido más resonancia, ¿no? Que han repetido más cantidad de personas. En este caso no. Han hablado ustedes de servicio, de producto, de concepto de acción, de planificación, de meta, de idea, de una solución planeada, de un conjunto de actividades, de un objetivo, un conjunto de actividades y ahí se cortó. No sé quién explicó o quién incorporó eso para que nos pueda decir la parte que no salió en la nube de palabras. ¿Quién escribió eso de conjunto de actividades? No sé si tienen posibilidad de hablar. Ahí vi que se sumaron más personas, muy bien. Bien, ahí está, ahí me mandaron un chat. Ahí está, coordinadas que se realizan para alcanzar resultados específicos. Muy bien, toda una definición. Excelente, esa era la segunda parte. La primera era que pudiésemos buscar estas palabras y a partir de estas palabras, a ver quién se anima en el chat o, si quieren abrir los micrófonos, muchísimo mejor, a darme una definición ahora de qué es un proyecto. Vamos de menos a más. Acá ya me dijeron una. Betty. Entonces lo leo todo completo. Sería un conjunto de actividades coordinadas que se realizan para alcanzar resultados específicos. Muy bien. ¿Alguien quiere darnos su propia definición de lo que es un proyecto, de lo que entiende por proyecto? ¿Qué piensan? Después yo les doy la mía. ¿Alguien se anima? A ver acá, otro comentario. Muy bien, desde Venezuela. ¿Alguien que nos quiera dar una respuesta más? Ahí va, otra respuesta. Organizar ideas, Edison. Organizar ideas en conjunto para lograr una meta o un fin específico. Muy bien, muy bien. Muy bien ahí. Me gustan las dos, de Edison y la de Betty. Perfecto. ¿Alguien más que se anime? Yo mientras voy a compartirles acá la presentación que preparé para hoy. Bien, acá otra, Miriam, compañera del doctorado, de algunas materias del doctorado. Un proceso para planificar y efectuar actividades para lograr un objetivo. Perfecto.
Muy bien, muy bien. Gracias a los tres que se animaron a participar en esta primera actividad. Acá, Antonio, también. Es la presentación de una idea con objetivos y metas establecidas para un beneficio dado. Excelente, excelente, muy bien. Qué fácil me están haciendo esta primera parte. Muy, muy bien. Todos estuvieron en lo cierto. Fíjense que todos sabemos entonces lo que es un proyecto. Es algo que forma parte de nuestras vidas, ¿no? Ya sea personal, laboral o profesionalmente hablando, ¿sí? Entonces, déjenme que voy a compartirles acá, si no hablo en la nada. Y como les decía, si ven que yo apago la imagen, la cámara, es para ahorrar datos que me está saliendo, no sé si ustedes lo ven, pero me está saliendo que tengo baja señal todo el tiempo. Acá David también, realizar un plan de acción a partir de ideas y acciones para lograr un objetivo, producto o servicio. Perfecto, excelente. Bueno, ese es mi nombre, como ya me presentó Lendi. Les voy a compartir entonces el temario de hoy. Ya empezamos con esta pequeña actividad introductoria o medio rompehielos. Entonces, la idea es empezar con esta presentación, que ya la estamos llevando adelante, poder comentarles entonces cuál va a ser el objetivo de este pequeño tallercito que va a ser como un puntapié inicial para que lo que espero pueda ser en un futuro no muy lejano un curso relacionado con gestión de proyectos. Es algo que con Daniela estamos tratando de ver y me está invitando a poder hacerlo y por cuestiones de tiempo quizás no puedo llevarlo adelante, pero este año va a tener que salir como proyecto. Vamos a ver los contenidos también ahora, ya en un ratito, y les voy a compartir una reflexión final, ¿sí? Una reflexión que está relacionada en realidad, con este tema, pero también con todo lo que estamos trabajando y participando quienes somos partes de la ERTH. Entonces, bueno, un poco se los contó recién Lendi, yo, como les decía, ya la parte de profesión ya la contó ella, mi profesión de base es la licenciatura en Ciencias Ambientales y el profesorado en Ciencias Ambientales. Me recibí hace un montón de años acá en la Universidad del Salvador, en Buenos Aires. Hice 2 maestrías, como les contaba Lendi, ahora estoy haciendo el doctorado, un gran desafío desde el punto de vista de volver a ser estudiante. Soy docente, tanto en la ERTH como en algunas universidades de acá de Argentina, y también gran parte de mi tiempo laboral actualmente y desde hace casi 10 años lo ocupa un organismo público que es la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. Es un organismo judicializado que surgió hace más de 15 años por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina en torno justamente a una cuestión ambiental, que es el saneamiento y la recomposición integral de la cuenca Matanza-Riachuelo, que es uno de los 2 ríos más contaminados de la República Argentina, el río Matanza-Riachuelo, y uno de los más contaminados también, lamentablemente, a nivel mundial. Yo trabajo ahí, soy coordinadora de gestión y planificación desde el año 2021, o sea, hace 3 años ya, ahora en mayo cumplí 3 años. Me encanta lo que hago, estoy muy contenta con mi trabajo, me permite ver también al organismo desde un punto de vista como transversal, veo distintas cuestiones, más de planificación estratégica, procesos también. Por eso me invitaron a hacer este pequeño taller introductorio. Eso es lo que hago, eso es lo que soy, gran parte de mi tiempo y también, a ver, para romper un poco el hielo como personas, ¿no? ¿Qué me gusta, no? ¿Qué me gusta hacer? Me encanta cantar, estudio canto, no sé si canto bien, pero estudio canto hace un montón de años. Me encanta también entrenar, me encantan los animales, me gusta mucho viajar, me gusta mucho mirar tele. Eso es un poquito de lo que me gusta y de lo que soy. Les dejo mis datos de contacto también, mi LinkedIn, mi Instagram, mi WhatsApp y mi correo institucional de la ERTH para lo que necesiten a partir de ahora. Muy gustosa de poder compartir mis conocimientos y también poder intercambiar experiencias con ustedes. Entonces, lo que vamos a ver ahora en esta sesión, en este tallercito, es poder dar un puntapié inicial sobre lo que son los conceptos principales de lo que significa la viabilidad de un proyecto. Y nos vamos a centrar específicamente en definir también, si bien es para proyectos en general, lo vamos a enfocar obviamente para los proyectos socioambientales, ¿no? Por la universidad en la que estamos estudiando y porque ahora me gustaría también que me cuenten ustedes de sus proyectos y seguramente todos sean proyectos socioambientales los que van a encarar. Quizás algunos son más sociales que ambientales, pero bueno, en general todos van a ir por esa línea.
Entonces, estos son los contenidos que vamos a ver, que es un proyecto que ya lo estuvimos trabajando de punto de vista colaborativo. ¿Por qué hablamos también de proyectos socioambientales? ¿Qué implica eso? Vamos a hacer una breve mención a distintos tipos de proyectos. Hay muchas divisiones, muchas caracterizaciones. Yo les voy a contar sobre tres, muy de manera sucinta, muy de manera por encima. Vamos a hablar entonces después más fuertemente en la última parte de la presentación de lo que es la viabilidad. ¿Por qué es importante hablar de viabilidad en un proyecto? Para entender también que la viabilidad implica 4 evaluaciones dentro de la misma evaluación. Son 5 etapas que tienen que formar parte de ese análisis de viabilidad para que realmente tenga sentido. Y también vamos a hablar de cuáles son las principales desventajas o las principales barreras cuando uno quiere hacer un análisis de viabilidad en un proyecto. Entonces, esto ya lo estuvimos haciendo ahora, ya estuvimos paseando por el Menti, ya armamos una definición. Entonces yo ahora les voy a contar un poquitito la definición que yo había traído para compartirles, ¿sí? La definición que yo había traído para compartirles es la siguiente. Un proyecto, o primero quizás para entender también la etimología de la palabra, siempre está bueno entender de dónde viene la palabra. En este caso, proyecto viene del latín proiectu, o sea, creo que es bastante intuitivo en este caso, y se refiere, como bien me dijeron ustedes, a un compendio, a un conjunto de actividades que puede desarrollar o bien sea una persona, o bien sea una empresa, o bien sea una entidad, o bien sea una organización pública, o bien sea cualquier tipo de asociación o de organización para alcanzar un objetivo que sea predeterminado, que sea puesto de manera previa. Esto, el hecho de que exista ese conjunto de actividades, nos habla de que un proyecto implica una planificación. Esa planificación se basa en actividades que son coordinadas, ¿sí? En esas actividades que son hiladas. Una actividad que viene después de la otra, actividades que se pueden realizar de manera paralela, ¿sí? Entonces, eso está también formando parte dentro del concepto intrínseco de lo que es un proyecto. La razón de ser de un proyecto, como bien me dijeron ustedes en sus definiciones escritas, es poder alcanzar un propósito determinado o objetivos, ¿no? Objetivos, un objetivo general y objetivos específicos, dentro de los límites de un presupuesto, ¿sí? Un presupuesto que nos pusimos de manera previa, características o cualidades también preelaboradas o elaboradas de antemano para realizarse en un periodo de tiempo determinado, es decir, nos ponemos el lapso en el que vamos a desarrollar ese proyecto. ¿Sí? Siempre tenemos que tener todas estas cuestiones porque son parte también de lo que forma la planificación de este proyecto. Entonces, esto de manera macro o de manera general. Ahora, ¿por qué hablamos de proyectos socioambientales? ¿Por qué les parece que hablamos de proyectos socioambientales antes de que empiece a hablar yo y empiece a, a mostrar todo lo que escribí acá? ¿Por qué les parece que hablamos de proyectos socioambientales? ¿O qué entienden ustedes por proyectos socioambientales? ¿Qué les parece? Ahí voy a ver si puedo prender un poquito. ¿Por qué hablamos de proyectos socioambientales? ¿Qué piensan? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué les parece? Sí, Nayeli, sí, te Hola, escuchamos. gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pienso que porque tiene que ver con, pues, que un proyecto también impacte de alguna manera en el aspecto social. Por ejemplo, Bien, en el caso de la comunidad o de sectores asociados al lugar en donde se está realizando o donde puede tener un impacto ese proyecto que queremos lograr. bien, muy bien. ¿Y se te ocurre algún tipo de proyecto social o socioambiental? ¿O participaste alguna vez de un tipo de estos proyectos? Mm, Pues, podría ser, por ejemplo, algún proyecto relacionado al manejo adecuado, por ejemplo, de los recursos forestales. Bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, excelente, excelente ejemplo.
Sí, Miriam, ahí gracias. está. Miren, Miriam también nos está comentando por el chat, porque un proyecto socioambiental es aquel que está inmerso en una sociedad y a su vez todo está sostenido en el ambiente. Excelente, excelente. Acuérdense siempre, aunque escapa, hace poquito, hace una semana terminé de dar una materia en dos maestrías de acá de la ERTH y hablábamos, ¿no? Yo les comentaba que la mejor manera de entender las distintas esferas que forman parte del sistema ambiental es entender que tenemos un sistema económico que es quizás lo más pequeño, que está dentro de un sistema social, que es lo intermedio, y a su vez esas dos esferas o esos dos sistemas están dentro de una esfera mucho más amplia y mucho más abarcativa, que es la esfera ambiental. La esfera ambiental de la que somos parte todos los seres vivos, todos los bienes, todos los recursos, todo el patrimonio. Y así lo tenemos que entender, porque, y esto también siempre lo digo, aunque nos vayamos un poco de tema, el gran problema o todos los problemas ambientales que surgen, que son, siempre cuando hablamos de problema ambiental, son todas aquellas situaciones de deterioro ambiental causadas por el accionar del ser humano. Todos estos problemas ambientales que se están generando están vinculados en gran medida con la desconexión que existe entre ese ser humano y todo el resto de formas de vida y todo el resto de componentes que forman parte del sistema ambiental, ¿sí? Cuando en realidad nosotros somos también parte de ese sistema. ¿Nunca escucharon que se suele hablar de la naturaleza como si fuese algo etéreo y algo que está totalmente fuera de nuestro alcance y fuera de nuestro accionar? Cuando en realidad nosotros también somos parte de esa naturaleza, ¿sí? Entonces, la idea es entender que estos proyectos socioambientales se anclan dentro de ese sistema ambiental o ese sistema climático, también llamado mucho más amplio. Por eso es que hablamos de estos proyectos socioambientales, que de hecho seguramente ustedes, la mayoría, tenga experiencia directa o indirecta de trabajo con los mismos. Entonces, ahí hay un mensajito en el chat. Bien, fíjense ahí, David nos dice que cada acción afecta en diferentes aspectos a nivel macro y micro, y un proyecto debería buscar influencia negativa a nivel social y a nivel ambiental, exacto, muy bien, y debería minimizar también aquellos impactos adversos, ¿sí? Desde todo punto de vista. Entonces, hablamos, les decía, a ver si me... Hablamos de estos proyectos socioambientales, además de lo que me dijeron ustedes en sus participaciones, David, Miriam y Nayeli, ¿era así? ¿Por qué? Porque buscamos mejorar las condiciones de vida, ¿sí? Entonces, los proyectos socioambientales son aquellos que están enfocados a esa mejora o ese avance de las condiciones de vida dentro de un entorno específico. Pero también hablamos de proyectos socioambientales porque son aquellos que apuntan a poder satisfacer las necesidades de la población en temas tan distintos y tan confluentes como pueden llegar a ser la salud, la educación, la vivienda asequible, el empleo en condiciones dignas, ¿no? Decentes, dignas, cuestiones ambientales en sentido amplio, siempre tratando de hablar de una visión integral del desarrollo, ¿sí? Entonces acá también, y cuando hablamos de lo ambiental, podemos hablar, como decían ustedes, temas de desarrollo agro, desarrollo forestal, podemos hablar de temas de gestión de residuos, de uso responsable del patrimonio natural y cultural. Podemos hablar, obviamente, y sobre todo en este contexto de cambio climático global, en el cambio de la dependencia energética, hacia esa transición hacia la descarbonización. Incluso todo lo que tiene que ver con el desarrollo comunitario forma parte de proyectos socioambientales. Por ejemplo, se me ocurre una cosa en la que suelo trabajar, que es el turismo, ¿no? El turismo también es un tipo de proyecto socioambiental porque sobre todo provoca o genera desarrollo local en las comunidades que lo acogen como actividad económica, ¿sí? Siempre y cuando se realice respetando la capacidad de carga física de ese destino y también respetando la capacidad de carga psicológica de los residentes y también de los visitantes para poder tener una experiencia plena para todos y todas. Bien,
Y como les decía, ¿no? Todo esto lo que lleva es a una visión holística, a una visión integral de ese desarrollo. Entonces, por todo eso es que hablamos de proyectos socioambientales. Y cuando hablamos de proyectos socioambientales, obviamente no podemos dejar de lado la visión de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Esos 17 objetivos que forman parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuyo marco de acción es de 15 años, desde el 2015 hasta el 2030, por eso se llama Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y que en estos tiempos está marcando nuestro rumbo, nuestro eje en torno a todas estas temáticas, ¿sí? En torno a lograr, como les decía, un desarrollo humano integral, pero también tratar de optimizar el patrimonio en sentido amplio, ya no hablamos de recursos, hablamos de patrimonio, en sentido amplio para las generaciones tanto actuales como las generaciones venideras, con ese concepto de equidad inter e intrageneracional, ¿sí? Entonces también cuando hablamos de esa visión integral del desarrollo y de ese entrelazo con los objetivos de desarrollo sostenible, hablamos también del acceso a toda esa información, hablamos de la transparencia, de los conceptos de rendición de cuentas, ¿sí? Todo eso forma parte de un proyecto socioambiental o un proyecto a nivel macro. Bueno, y ahora me gustaría escuchar a ustedes sus proyectos. No sé si todas las personas que están aquí presentes ya son estudiantes de la ERTH o si están iniciando, pero sí me gustaría al menos que una o dos personas me contaran un poquitito de sus proyectos. A ver si todo esto que vamos a ver les va a servir, aunque sea un poquitito, para poder aplicarlo en los mismos. ¿Quiénes se animan a contarme un poquitito de sus proyectos? Muy, muy, muy brevemente. ¿Alguien se anima? Ay, perdón. Les compartí. Ahí va. ¿Alguien se anima a contarnos de sus proyectos? Miren que si no voy a tener que seguir hablando y les voy a tener que contar de mi proyecto de doctorado que todavía está en pañales, ¿eh? Vamos, vamos, anímense. Sé que es viernes, sé que es tarde, pero piensen que acá es mucho más tarde todavía. ¿Alguien se anima? ¿No? Ay, bueno, perdón, yo no soy alumna de la universidad, entonces, bueno, no tengo como tal un proyecto. En el pasado participé cuando estaba en la licenciatura en una comunidad que se dedicaban a extraer precisamente los recursos forestales y es donde, por eso lo puse ahorita de ejemplo, porque pues ahí había la parte de, ellos vivían de esa actividad, pero también Mm, tenían que preservar los recursos, pues por varias razones. Una, pues en primera, pues, por la cuestión de esta capacidad, ¿no? Que mencionabas. Y la otra ujú, por la cuestión, porque de eso es de lo que vivían, o sea, en la comunidad de donde estaban no había otra forma de vida, o a menos que salieran de ahí, pero, pues, la gente que vivía ahí y sus familias, pues, dependían de ese, pues, por decirlo así, de ese capital. Entonces, por bien, eso tenían que hacer un uso, pues, un manejo más bien, conforme a pues, incluso había participación de organismos internacionales que les apoyaban para que pudieran, por ejemplo, en ese entonces, bueno, no estaba como tal, a lo mejor tan, no sé, quizás difundido, estudiado, no sé, pero sí tenían que cubrir ciertos criterios y recibían muchos apoyos de organismos internacionales que cuidaban precisamente esta parte, para que bien, pudiera haber una colaboración entre, por ejemplo, comunidad, estos organismos, la parte también oficial o gubernamental por parte de México. Bueno, yo hablo de México. Y entonces, pues la parte de las secretarías que se lleva, bueno, que tiene que ver con ese tipo de temas y ujú, legislación y todo. Entonces, bueno, creo que por eso es importante conocer este tipo de proyectos y todo lo, la estructura y todas las líneas que se tienen que abordar para que pueda tener un beneficio. Me bien. imagino que va por ahí, ¿no? Sí, exacto, exacto, excelente. Sí, la idea, a ver, yo sé que también el tema de proyectos suele ser como bastante, como decimos acá, como bastante plomo, como algo que en realidad cuesta, ¿no? Sobre todo cuando vas a la teoría. Pero también lo que les quiero demostrar con esto es que es algo
tan simple, que es algo que nosotros realizamos en nuestras vidas cotidianas, quizás sin darnos cuenta que tenemos toda esta teoría, todo este bagaje detrás, ¿sí? La idea de acá es como organizarlo un poquito para que entiendan cuáles son las bases conceptuales, como decía recién, pero no es algo que sea ajeno a la mayoría de las personas, tengamos o no tengamos una educación universitaria, ¿sí? Así que bueno, gracias Nayeli por compartirnos tu experiencia también. Bien, están un poco como tímidos, me parece, no importa, vamos a seguir. Si después se animan, cuando vayamos avanzando, obviamente las escucho o los puedo leer también en el chat. Entonces, yo les decía hace un ratito que les voy a comentar distintos tipos de proyectos que podemos encarar. Esto lo vamos a ver de manera muy general, pero para que entiendan también las distintas caracterizaciones que podemos hacer de un proyecto, ¿no? Acá les puse 3 tipos de caracterizaciones. La primera es cuando hablamos de proyectos que buscan, por ejemplo, satisfacer una necesidad directa específica, como puede ser, no sé, falta agua en una localidad, entonces hay un proyecto para poder extender o para poder hacer una canalización para llevar agua potable a esa localidad. Ahí está satisfaciendo o tratando de satisfacer una necesidad directa de esa población, ¿sí? Que es la provisión de agua potable. Pero también tenemos aquellos proyectos que aportan de manera indirecta a una necesidad más amplia, aportan a una necesidad directa, pero también le pegan a una necesidad indirecta. Por ejemplo, con ese mismo ejemplo que yo usé recién, hay una comunidad que necesita aprovisionarse de agua potable, pero para la construcción de ese ducto o la construcción de todas las canalizaciones y toda la infraestructura necesaria para poder llevar adelante esa obra, emplea también mano de obra local, ¿sí? Que puede ser que a lo mejor en esa localidad el trabajo no sobre, no abunde. Entonces, también de manera indirecta se satisface una necesidad más amplia, que es la creación de puestos de trabajo, ¿sí? No solamente la provisión de agua dulce, sino también la creación de puestos de trabajo. Y como tercera, en esta primera caracterización de tipos de proyecto, tenemos a aquellos proyectos, valga la redundancia, que generan sistemas productivos nuevos, novedosos, innovadores, que está tan de moda también esa palabra, innovación. Acá, por ejemplo, todas las actividades que están vinculadas con este concepto que trabajamos mucho en la EARTH, que es el de economía circular, caen siempre y muchísimo en estos tipos de generación de sistemas productivos novedosos, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener una industria o un sistema productivo, perdón, que se realice o que se lleve adelante teniendo en cuenta un rezago o un desperdicio de otra industria. Entonces, lo que para una industria es un residuo, para la otra es un insumo, ¿sí? Entonces ahí empezamos como a incluir dentro de todo este sistema productivo cuestiones que en otro momento quizás quedaban por fuera, quedaban como si fuesen basura o como si fuesen algo que no tiene ningún otro sentido. Es el típico caso, por ejemplo, de lo que sucede mucho en el agro, ¿no? Donde se empiezan a reutilizar, por ejemplo, desperdicios vegetales para poder generar papel, por ejemplo, para poder generar biodiesel, para generar un combustible alternativo. Por ejemplo, acá en Argentina se usa, en el norte de Argentina se cultiva caña de azúcar, ¿no? Para generar justamente azúcar. El bagazo, que es todo el material que queda cuando se saca lo principal de la pulpa, que es el azúcar, una vez que se refina y se procesa, el bagazo, que es toda la parte de afuera de la caña de azúcar y todo lo que queda como residuo, se utiliza para generar papel. Para generar papel a partir no de árboles, sino de este bagazo, de este material residual. Lo mismo pasa, por ejemplo, con biomasa, ¿no? Que en vez de ser quemada o en vez de ser eliminada de otra manera o a ser eliminada de los campos sin otro uso específico, se puede acopiar y se puede llevar adelante un proceso productivo distinto para generar biodiesel, es decir, un tipo de nafta, de combustible alternativo a los combustibles fósiles, ¿sí? Entonces ahí tenemos un tipo de proyecto que crea un sistema productivo distinto con algo que ya existe. Esta es una primera clasificación de lo que son proyectos. También tenemos proyectos que son muy simples, que constan quizás de 3 etapas, muy simples o muy puntuales cada una, y tenemos proyectos que son mega, hiper, súper complejos y que duran muchísimos años en su extensión, ¿sí? Entonces,
no depende de cuán amplio es un proyecto para hablar de que realmente es un proyecto, ¿sí? Depende de que tenga etapas identificadas, de que exista esta planificación de la que yo les contaba antes y que tenga una finalidad específica, ¿sí? Y después tenemos otra caracterización que nos habla de proyectos, que son aquellos que nos mencionan dónde están orientados los esfuerzos y, en cierto sentido, quién los financia, ¿no? Entonces ahí podemos hablar de proyectos públicos, por ejemplo, construcción de infraestructura, volviendo al ejemplo que daba recién, proyectos privados, que están más vinculados con la financiación de una empresa o de un ente o de un colectivo que nada tiene que ver con el Estado, nacional, provincial, regional. Y después tenemos proyectos comunitarios, es decir, que surgen del interior mismo de una comunidad para satisfacer una necesidad o un deseo propio de esa comunidad, ¿sí? Para, como decíamos antes, mejorar la calidad de vida de la misma. Pero bueno, en todo este melange, en todo este mejunje, hay un concepto que suele estar bastante olvidado, ¿sí? Y que es clave a la hora de planificar un proyecto, de planear un proyecto, que es la viabilidad, ¿sí? La viabilidad, a ver, ¿qué es para ustedes algo viable? ¿Qué entienden por esa palabra? ¿Qué es algo viable? ¿Qué les parece? ¿Qué es algo viable? Es una palabra que también está bastante utilizada, sobre todo en términos económicos, ¿no? ¿Qué piensan que es? Es muy viernes hoy, por lo que me doy cuenta. Perdón, es como la capacidad de que un proyecto se lleve a cabo con éxito o que finalmente pues como que se desarrolle. Bien, que se desarrolle exactamente. Gracias, Victoria. Muy bien, excelente. Y acá, que es adecuado a los condicionantes, nos dice Antonia por el chat. Perfecto, muy bien. Algo entonces que es viable significa que es algo que tiene probabilidades de llevarse a cabo, como me dijeron ustedes. Y cuando hablamos de viabilidad dentro de un proyecto, básicamente tenemos que tener en cuenta esos dos dibujitos que les puse yo ahí. Primero y principal, que no tenemos la bola de cristal, entonces que no podemos saber cómo nos va a salir todo. Entonces, por eso tenemos que recurrir a estos análisis de viabilidad, ¿sí? Para ver si en un proyecto, en un emprendimiento o donde ustedes quieran desempeñarse, tendría éxito o no, ¿sí? Sin embargo, o mejor dicho, la viabilidad es una herramienta que nos ayuda, justamente en cierto sentido, y lo voy a decir entre comillas, nos ayuda a predecir el futuro y a evitarnos muchísimos dolores de cabeza, ¿sí? Porque cuando hablamos de este tema, estamos viendo que siempre es un asunto de probabilidad, de que algo se pueda realizar, ¿sí? Entonces, lo que queremos lograr con el análisis de viabilidad es poder analizar la capacidad de una organización, de un proyecto, para poder llevar a buen puerto ese proyecto que estamos tratando de impulsar, ¿sí? Entonces, ahí, a ver, voy a leer que me dejaron unos mensajitos. Ahí Miriam dice que son los factores, plazos, presupuestos, requisitos legales que ayudan al éxito del proyecto. Muy bien. Y René nos dice que es algo viable, es algo que se puede llevar a cabo para lograr ese objetivo. Perfecto. Muy bien. Gracias a ambos. Entonces, cuando hablamos de viabilidad, lo que estamos tratando de contestar son justamente estas tres preguntas que son como macro u orientadoras. Primero y principal, si tenemos la tecnología necesaria para poder elaborar el producto que estamos tratando de idear o el servicio que estamos intentando prestar, ¿no? Porque todos los proyectos se tratan de eso, de generar un producto y o de prestar un servicio determinado. Por otro lado, también nos ayuda a contestar la pregunta de si contamos o tenemos dentro de nuestra organización los recursos humanos necesarios para poder llevar adelante ese proyecto. Si nos está faltando algo o si realmente contamos con las capacidades para poder llevarlo adelante. Y por último, la tercera pregunta que nos ayuda a contestar el análisis de viabilidad es si realmente tenemos seguridad de que ese proyecto que queremos llevar adelante nos va a brindar el retorno de inversión que estamos buscando. Es decir, si vamos a ganar dinero o no con ese proyecto. ¿Por qué? Todo bien, pero no nos tenemos que olvidar que cuando hablamos de un proyecto que tiene connotaciones económicas,
nadie de nosotros es filántropo y los proyectos en la mayoría de los casos se hacen para mejorar las condiciones de vida, como dijimos, pero también para ganar dinero a través de los mismos. Entonces, si realmente nos va a reportar ese beneficio económico que nosotros estamos buscando. Esas 3 preguntas, entonces, repito, son las que nos ayuda a contestar este análisis de viabilidad. Bueno, pero también la viabilidad, perdón, es importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a descartar proyectos que no cumplan con estos requisitos, estas 3 preguntas que nos hacíamos antes, y también nos ayuda, obviamente, a tener una mejor visión del presupuesto que vamos a necesitar para llevarlo adelante. Y de hecho nos va a ayudar, quizás puede ser que nosotros hayamos puesto algún presupuesto un poco laxo, entonces cuando hacemos o un poco escatimamos, digamos, con los gastos un poco recortado, y cuando hacemos este análisis de viabilidad nos damos cuenta de que no, que tenemos que ajustarlo y quizás multiplicarlo un poquitito o sumar imprevistos para que realmente tenga sentido y para que no nos condicione al momento de llevarlo adelante, ¿sí? Entonces, la viabilidad nos va a ayudar a tener un panorama general más acabado, más acertado del presupuesto que deberíamos destinar para el desarrollo de ese proyecto específico, ¿sí? Entonces, y esto también es súper importante, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un análisis de viabilidad, tenemos que tener siempre en cuenta que viable, como decían ustedes, es algo alcanzable, es algo que nos va a ayudar a poder enfrentarnos a circunstancias concretas para obtener resultados esperados, ¿no? Entonces, el análisis de viabilidad tiene que ser muy focalizado, muy específico. Hay que entender también que el análisis de viabilidad no es un plan de negocio, ¿sí? Es un llamado a la acción, porque son como los primeros pasos que damos para empezar a planificar un proyecto, que podría usarse de manera previa a un plan de negocios, pero no es específicamente uno de ellos, ¿sí? Parte de lo general a lo concreto, y ahora se van a dar cuenta cuando les muestre cuáles son los 5 pasos, y van a ver que primero vamos de lo macro a lo micro, y permite también, si me dejan decírselo, a empezar a atar cabos, como les puse ahí, antes de comprometerse con algo que puede ser que no funcione o algo que puede ser que no estemos capacitados para llevar adelante, ¿sí? Entonces, por todo eso es importante poder realizar un análisis de viabilidad, ¿sí? Porque nos brinda, por último, y para ya ir terminando con todo este tema de las ventajas de la implementación, una base bien sólida, un cimiento bien sólido para poder construir nuestro proyecto, ¿sí? Sea del proyecto que se trate. Y además nos ayuda, o como corolario, como producto final, nos va a ayudar a poder tomar decisiones acertadas en torno a ese proyecto. Es decir, este análisis de viabilidad nos va a llevar, por ejemplo, a aceptar esa primera idea que teníamos, a rechazarla, quizás a retrasarla, porque este no sea el momento, pero quizás cuando se den algunas condiciones que nos están faltando, sí lo vamos a poder llevar adelante, a reenfocarlo de alguna manera, a ajustarlo o a probarlo y ver qué pasa. Si estamos más sobrados con temas económicos, quizás podemos darnos el lujo de probarlo igual, aunque sabemos que los resultados no van a ser realmente los que esperamos al 100%, ¿sí? Bien. Pero el análisis de viabilidad es importante también porque son, como dice ahí, 4 evaluaciones en una. El análisis de viabilidad consta de 4 partes súper importantes y que deben conjugarse para realmente poder acercarnos cada vez más a ese éxito del que les hablaba hace un ratito, ¿sí? No es que una tiene que primar sobre la otra, estas 4 evaluaciones son todas igualmente importantes. Primero tenemos, obviamente, lo que es la evaluación técnica, ¿no? Que son todos aquellos aspectos más ligados al comportamiento del mercado, a las tecnologías disponibles, a la legislación y los aspectos legales que tenemos que acoger para poder circunscribir el proyecto dentro de los términos justamente de la legalidad, y también todo lo que son aspectos organizativos dentro del mismo, ¿sí? Esta es quizás la parte que menos, con la financiera, la parte que menos me gusta dentro de lo que es el análisis de la viabilidad y la evaluación de un proyecto. La que más me gusta es esta que viene ahora, que es la segunda, que es la evaluación ambiental, ¿sí?
Dentro de la evaluación ambiental, dependiendo del tipo de proyecto que estemos realizando, pero si hablamos de un proyecto grande, otros quizás tienen nombres o están circunscritos a evaluaciones ambientales un poco más simples, ¿no? Pero si hablamos de un proyecto grande que implica una evaluación de impacto ambiental, el producto de esa evaluación de impacto, donde nosotros identificamos impactos negativos, impactos positivos, impactos negativos que es necesario minimizar o eliminar, y para eso vamos a tener distintos planes de gestión que nos ayuden a lo largo de la etapa de construcción, la etapa de operación y también la etapa de cierre. También vamos a tener impactos positivos que es necesario potenciar, entonces también se va a hacer algo con esos impactos positivos que identificamos y que es necesario que podamos seguir llevando adelante, ¿no? Y que sigan siendo positivos y en el medio no se nos transformen en algo adverso. Entonces, llevamos adelante esa evaluación, el resultado es un estudio de impacto ambiental, que es un compendio, es un documento donde nos muestran todas esas cuestiones, el plan de gestión, el plan de monitoreo, los planes para lograr distintas mediciones de la calidad de agua, de aire, bueno, depende de lo que estemos trabajando, ¿no? Para, como les digo, ¿no? Minimizar los impactos adversos sobre el medio socionatural. Pero también tenemos una evaluación financiera, como les decía recién, la idea no es solamente que seamos filántropos, sino que también, si lo amerita, ganemos dinero a través de la implementación de estos proyectos. Entonces, la evaluación financiera dentro del análisis de viabilidad es lo que define justamente la rentabilidad, ¿sí? ¿Qué tan importante o qué tantos dividendos nos va a generar ese proyecto a nosotros como inversores o a nosotros como impulsores del mismo? Y por último tenemos la evaluación socioeconómica, que está muy vinculada también con la ambiental. Dentro, de hecho, del estudio de impacto ambiental se suma también la parte socioeconómica, porque lo ambiental, recuerden que lo hablamos en sentido amplio, como les decía hace un ratito. Entonces están vinculadas. Bueno, pero cuando estábamos empezando esta pequeña charlita, este pequeño taller, yo les hablaba de los proyectos socioambientales, ¿no? Como una característica, ¿no? Como un tipo particular de proyectos. Entonces, además de tener en cuenta estas 4 evaluaciones, vamos a tener un bonus track, ¿no? de cuestiones que son importantes de incluir también en los proyectos socioambientales, que son 3 cuestiones básicamente. La cuestión de la emergencia, la cuestión del número de beneficiarios directos que se ven influenciados por el proyecto que estamos llevando adelante, y también las soluciones que se estén planteando. ¿Y qué significa cada una de estas cosas, Jimena? Porque no me decís nada con esto. Bueno, cuando hablamos de emergencia, hablamos del nivel justamente de urgencia que tenga ese proyecto o que intente paliar ese proyecto, ¿sí? No es lo mismo hacer una autopista o una autovía, como se dice en los países de donde nos están representando. No es lo mismo hacer una autovía en un lugar que tenga muy poco flujo vehicular que atender quizás, no sé, a refugiados en una zona de conflicto, ¿no? Tenemos que priorizar siempre los proyectos que vamos a llevar adelante. Entonces, los proyectos socioambientales, una de las características principales que tienen es que se diseñan en función del carácter inmediato de un contexto, ¿sí? Es decir, que es lo más importante que tenemos que atacar ahora en este ámbito geográfico definido, ¿sí? Y tenemos poco tiempo para hacerlo. Entonces eso lo tomamos en cuenta como el tema de emergencia. Número de beneficiarios directos quizás es más sencillo de entender, ¿no? ¿Por qué? Porque un proyecto que solo reporte beneficios para unas cuantas personas y solo para unas cuantas personas y no para un colectivo más generalizado, deja de ser un proyecto social, un proyecto socioambiental, ¿sí? Para ser un proyecto más bien exclusivo, ¿sí? Entonces, lo que buscamos siempre es que tengan impacto a largo plazo. Entonces, cuanto más número de beneficiarios directos tengamos, más impacto a largo plazo va a tener ese proyecto socioambiental. Y por otro lado, está todo el tema de las soluciones. Soluciones me refiero a soluciones eficaces o soluciones oportunas para que un proyecto sea exitoso. De nada sirven también proyectos que estén súper bien planificados y que los recursos sean óptimos, pero que en realidad al final la solución ofrecida es parcial o tiene mucha incertidumbre, ¿sí? Esto nos habla también de la sostenibilidad en términos económicos. Bien, vamos entonces, y ya ya me quedan nada, me quedan 6 minutitos. Vamos a contar un poquitito de las etapas.
¿Cuáles en concreto son las etapas que tenemos que tener en cuenta dentro del análisis de viabilidad? ¿Sí? Es bastante sencillo, de hecho es bastante intuitivo y yo estoy segura que quizás sin estos nombres, pero muchas de ustedes ya han trabajado con análisis de viabilidad, incluso sin saberlo. Son 5 etapas, que son esas que tienen ahí en el slide. Primero tenemos que investigar sobre la existencia de impulsores en el negocio o en la actividad que estemos desarrollando. Después tenemos que empezar a confirmar soluciones alternativas para nuestro proyecto, determinar la viabilidad de cada una de esas soluciones que estemos ensayando como válidas, elegir la solución alternativa que resulte la más idónea de acuerdo a distintas características y reevaluar esa solución más idónea para ver si realmente estamos en lo cierto y ahí haciendo como un análisis cada vez más pormenorizado. Bueno, vamos por partes, obviamente, este era un intro general. Cuando nosotros queremos ir a la primera etapa para empezar todo este proceso de análisis de viabilidad, lo primero que tenemos que hacer, como les decía, es investigar impulsores o drivers, se suelen llamar también en inglés. ¿Qué son, no? En la mayoría de los casos, un impulsor de un negocio, o mejor dicho, en la mayoría de los casos, cuando estamos hablando de un proyecto, hablamos de que está siendo impulsado por un problema, una cuestión a analizar o un aspecto que se puede mejorar y del cual se tiene una comprensión clara, ¿sí? Entonces tenemos que ver qué es lo que detona nuestra necesidad de proyecto. En esta fase, en esta primera fase, lo que necesitamos hacer es descubrir esos motivos subyacentes que son importantes para poder organizar nuestro proyecto y en qué plazo máximo consideramos que lo vamos a poder llevar adelante, ¿sí? Para resolver obviamente esa cuestión que identificamos como problemática. También el momento de investigar sobre los impulsores es el momento en el cual podemos averiguar cuál va a ser el impacto que tenga ese proyecto para la organización que lo esté impulsando, justamente, que esté pensando en llevarlo adelante, ¿sí? Es como una etapa bien macro, es como una etapa donde vamos haciendo incluso, ¿cómo les puedo decir? Como una lluvia de ideas, ¿sí? Es la etapa más macro de todas. Con esa etapa macro, o a partir de esa etapa macro, pasamos a la segunda, que es la etapa de la confirmación de soluciones, de potenciales soluciones o de soluciones alternativas para abordar ese problema o esa cuestión a llevar adelante a través del proyecto. Una vez entonces que la misión o el propósito de ese proyecto está claro, tenemos que empezar a comprender esas soluciones alternativas, como les decía, que quedan disponibles para poder atacarlo. Estas soluciones alternativas obviamente tienen que ser claras, tienen que ser realistas y proporcionar una cobertura lo más eficiente y eficaz posible del problema que identificamos, ¿no? Porque ahí vamos a tener que empezar después a valorarlas y a rechazar incluso las que no cumplen con los requisitos preestablecidos que empezamos a pimponear en la primera etapa. La tercera etapa, que ya vamos empezando a ir cada vez más desmenuzando, cada vez más a lo micro, es aquella etapa donde empezamos a determinar la viabilidad individual de cada una de las soluciones que identificamos en la etapa previa, ¿sí? Para hacer eso, tenemos que entender que cada una de estas soluciones tiene que garantizar su aplicabilidad. Y garantizar su aplicabilidad implica también que nos va a permitir entregar una solución en tiempo y forma y dentro de un presupuesto específico que ya fue también predeterminado, como les decía al principio. Esta parte, la tercera etapa, es la más difícil de todas. Es la que más tiempo lleva, es la más larga, es la más difícil y para poder bajar también el riesgo de errores en esta etapa, porque acá es donde se empiezan a empantanar los análisis de viabilidad, para poder bajar los errores se pueden aplicar distintos métodos. Hay un montón de herramientas. Una, por ejemplo, es la investigación comparativa. Es decir, podemos ver o podemos comprobar la evolución y el grado de satisfacción que han tenido, por ejemplo, otras organizaciones al momento de implementar la misma solución que nosotros estamos valorando. Por eso le llamamos investigación comparativa.
Hay un montón. Está, por ejemplo, también el prototipado como una de las herramientas para evaluar la viabilidad, ¿sí? Esto sería como un curso aparte, las herramientas para analizar la viabilidad. Pero bueno, quiero que se queden con eso, que la etapa de la determinación de la viabilidad de cada solución es quizás la etapa crítica, ¿no? Da el rumbo a lo que es el camino crítico del análisis de viabilidad. Después ya pasamos a la cuarta etapa, o sea, cuando pudimos pasar exitosamente todos estos problemas de la viabilidad individual, pasamos a seleccionar la solución que vimos como la ideal o la más idónea en el marco que nosotros tenemos de presupuesto, de recursos humanos disponibles, de tiempo disponible para desarrollar el proyecto, ¿sí? Entonces, una vez que conocemos el grado de viabilidad de cada solución alternativa, vamos a elegir esa que se aplica a la ejecución de nuestro proyecto, teniendo en cuenta la facilidad de implementación, el mínimo nivel de riesgo y el máximo nivel de confianza, ¿sí? Todas estas cosas que les decía recién con otras palabras. ¿Cómo hacemos para poder adecuarlo en tiempo y forma a nuestro presupuesto, a nuestro tiempo, a nuestros recursos disponibles de todo tipo y tratando de que los riesgos en ese sentido sean los mínimos? Y por último, lo que hacemos es una reevaluación de esa solución idónea, ¿sí? Solamente acá tomamos la solución que elegimos, no todas las que analizamos, y lo que tratamos de hacer es volver a evaluarla en un nivel inferior, o sea, yendo cada vez más al detalle. Entonces, ahí lo que vamos haciendo es quizás, por eso les decía que es como un pre-plan de negocios, un análisis de prefactibilidad, también se lo suele llamar. Enumeramos las tareas necesarias para llevar adelante esa solución, contrastamos todas las previsiones sobre duración de cada tarea y los miembros del equipo que van a ser necesarios para llevarlas adelante, añadimos plazos a todo ese plan, a todas esas tareitas pequeñas que fuimos identificando y vamos documentando todo lo anterior, lo vamos plasmando en un informe concreto, lo vamos bajando cada vez más a la realidad para que nos sea más fácil llevarlo después a la práctica, ¿sí? Ahora, nadie dijo que esto es sencillo ni que esto es ideal. Obviamente existen barreras, existen desventajas al momento de querer implementar un análisis de viabilidad. Quizás la más importante es esta que yo les decía, que el camino crítico suele darse en la tercera etapa y suele ser una etapa en la que muchos análisis se quedan ahí porque no pueden salir. Pero más allá de eso, dentro de las principales barreras que se identifican en torno al análisis de viabilidad están también estos 4 grupos. Las barreras tecnológicas, que son las que están más ligadas a la ausencia de adecuación de distintas herramientas que nosotros seleccionamos quizás como factibles, a la insuficiencia de recursos, a la falta de madurez de una organización para hacer un análisis de este tipo. También tenemos como barrera la inexistencia de un liderazgo idóneo, ¿no? O como puse ahí, o la existencia, para ponerlo en términos positivos, la existencia de un liderazgo que puede resultar ineficaz. Y esto se traduce a su vez en lo que es una gestión poco adecuada y una gestión con una mayor propensión a que se produzcan errores, ¿sí? Y que exista una falta de control al respecto. Otro punto que atenta contra la viabilidad es una comunicación deficiente, ¿sí? Falta de claridad en la definición de objetivos, en la definición de roles, en la asignación de responsabilidades. Entonces, si no nos queda claro en ese análisis de viabilidad, bueno, menos nos va a quedar claro cuando empecemos a implementar el proyecto y más propensión a errores y a fracaso vamos a tener. Y por último, la última barrera que vamos a hablar ahora y ya para ir cerrando, es la ausencia de presupuesto. O sea, acá ya nos ponemos con el bill metal. O sea, lo que nos puede, y que de hecho la tenía que haber puesto como primera porque suele ser como la principal barrera, ¿no? Y esto se da, como les había comentado hace un ratito, por errores en la planificación financiera, ¿sí? Sobre todo porque se cree que, se hacen previsiones muy simplistas,
que no tienen en cuenta que pueden suceder imprevistos, y esos imprevistos deberían ser contemplados al momento de formular un presupuesto. Y lamentablemente no suele hacerse esto muchas veces, para abaratar costos, paradójicamente. Bien, entonces, ya para ir terminando, quería comentarles, ¿no? Como que no se deje, que esto fue un puntapié inicial para empezar a hablar de procesos y empezar a hablar de proyectos. Como les decía, tenemos una idea de poder hacer un curso bastante más amplio, bastante más general y abordando distintos temas, pero me pidieron que en esta semanita diera una clasecita de 1 hora y bueno, se me ocurrió esto mínimo para comentarles, para que podamos empezar a trabajar y pensar en conjunto y contarles esto, ¿no? Ya sea que estén pensando en un proyecto educativo, académico, profesional, personal, anímense siempre a pensar en proyectos, porque no hay proyectos para quienes no se modifican o para quienes no cambian, y no hay proyectos también sin imaginar el futuro. Entonces, anímense siempre a pensar y a generar también todos estos caminos mentales para poder llevar esos proyectos a mejor puerto, ¿sí? Sepan que existan herramientas, sepan que todo cuesta en todo sentido, cuesta tiempo, cuesta dinero, cuesta esfuerzo, pero que tiene sentido, ¿sí? Y sobre todo cuando hablamos de proyectos que tienen un impacto social y ambiental significativo. Y para finalizar también, quiero compartirles esto, ya saben que falta poquito también para el Día del Ambiente, que es el 5 de junio, ¿no? Y hace poquito vi esta imagen y la verdad es que me pareció súper significativa, y de hecho la compartí también la semana pasada cuando terminé una asignatura acá en la ERTH, ¿no? Y me parece que es un poco el espíritu colaborativo, el espíritu de co-creación que tiene la universidad. Entonces, para terminar este cursito me pareció súper interesante también compartírselos a ustedes. Miren esta imagen, los y las invito a que miren un ratito esta imagen. Creo que queda muy claro lo que es, pero ahora les voy a contar bien de qué se trata. Ahora la vuelvo a poner si les parece. Esperen que me voy a correr acá que no puedo leer si no. Este dibujo fue hecho, lo encontré hace poquito en Instagram, quizás lo habrán visto, de una niña de 13 años que se llama Anja Rosen, ¿sí? Es una niña eslovena. Es una niña que ganó un concurso internacional, y fue elegida entre 600.000 niños y niñas de alrededor del mundo por crear esa pieza que les mostré. Les habían pedido, dentro de ese concurso en el que ella participó, se pedía a los niños y niñas que realizaran una obra, un dibujo mostrando cómo era la paz. Y eso que les mostré es lo que imaginó Anya sobre la paz. Y miren cuál es la respuesta, ¿no? O la interpretación que ella misma dio sobre su dibujo. Mi dibujo representa la tierra que nos une. Los humanos están tejidos juntos. Si alguien se rinde, otros caen. Todos estamos conectados a nuestro planeta y unos a otros, pero desafortunadamente somos pocos conscientes de ellos. Estamos tejidos juntos. Otras personas tejen junto a mí mi propia historia y yo tejo la suya. Fuerte, ¿no? Para una niña de 13 años que nos esté enseñando todo esto y que tenga tan claro el hecho de que somos un tejido de vida, ¿no? De que no hay nadie, no hay un ser humano, no hay un animal, no hay una planta más importante que nadie. Todos somos realmente importantes. En este caso habló de humanos, ¿no? Pero si yo lo quiero llevar a un concepto de la importancia de la biodiversidad en sentido amplio y dentro de lo que es la importancia intrínseca de la diversidad biológica, es lo mismo, ¿sí? Todos somos una red de vida. Que desaparezca una especie, si hablamos de biodiversidad en sentido macro, significa que otras especies empiezan a correr riesgo porque todos estamos interconectados. Ella lo interpretó con los seres humanos lo mismo. Todos tejemos nuestra historia juntos. Si hay alguien que flaquea o alguien que tiene un problema, todos entramos en un cimbronazo también. Entonces, fíjense, y me pareció, repito, interesante compartir y terminar este pequeño tallercito con esta reflexión, porque es un poco, decía, el espíritu de la ERTH. Empezar a trabajar de manera colaborativa, en co-creación, para pensar no solamente un proceso de enseñanza y de aprendizaje compartido y colaborativo, sino también un modo de vida y un modo de desarrollo distinto. Así que me despido con esta reflexión, espero que les haya gustado tanto la reflexión como este pequeño cursito que estuvimos compartiendo, y obviamente les doy muchas gracias por haberme escuchado. Maestra Jime, como siempre, muchísimas gracias por sus talleres y sus aportaciones. Le agradecemos también por participar en esta Semana de la
de proyectos sustentables. Y bueno, Favor. pues tenemos unos minutitos, si gustan, alguien que tenga alguna duda referente a este taller, dejamos el micrófono abierto o igual en el chat. Sí, obviamente. O si nos quieren El- contar de los proyectos o cómo se podría aplicar lo mismo. Aunque el Endy es muy viernes hoy, estoy... Vamos sí, a tener que implementar no hacer talleres los los viernes. viernes. Sí, sí, sí. Y antes de olvidarme, vamos a tomarnos la fotito. Ah, dale, sí, 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 sí. Antes de cerrar la sesión. Dale. Agradecerle a quienes nos acompañaron toda esta semana. Esperemos hayan disfrutado de todos nuestros talleres y bueno, estamos también ahí en contacto con ustedes por si tienen alguna duda respecto a nuestros programas educativos. La maestra Jimena Hope participa en varios de ellos y en este cuatrimestre estará dictando clases. Así que si gustan aprender más de ella, adelante con nuestra ingeniería. Sí. Ahí Perfecto. está. ¿Sacaste foto? Porque No, ahí, a ver, ok, nada más necesito que prendan sus camaritas. ¿Quién pueda, por favor? Y ahorita leemos los comentarios. Listo, si alguien más desea prender su camarita, adelante. Y por aquí tenemos también alumnos egresados, entonces les agradecemos que hayan ingresado. Listo, 1, 2, 3. Sonrisa. Muchísimas gracias. bien. Ahí mira, hay dos preguntitas, una del biólogo Ale Aceves. Hola Ale, qué bueno verte. Te hice comentarios al proyecto, ahí si tenés alguna duda después me consultás. Bien, ahí Ale pregunta, ¿los proyectos colaborativos qué porcentaje de éxito tienen? Bueno, creo que hablar de un porcentaje de éxito es como generalizar un poco también, quizás a veces hay que entender el contexto en el cual se desarrollan. Hay proyectos colaborativos que tienen mucha participación social y esos son los que más porcentaje de éxito tienen. Por ejemplo, hablando me tomo unos minutitos para hablar de uno muy específico de turismo, por ejemplo, ¿no? Hay un proyecto de turismo comunitario en la selva, en la Amazonía ecuatoriana que se llama Capawi, que es un proyecto que está relacionado con la etnia achuar. Y este proyecto, si bien no empezó como un proyecto de turismo comunitario, con el tiempo y con la apropiación propia, valga la redundancia, que fue teniendo esta comunidad, se fue tornando en un proyecto de turismo comunitario exitosísimo en la zona. Y no solamente por lo que representó desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social. El hecho de haber implementado una actividad económica más a las que tradicionalmente venía llevando adelante una parte de la comunidad achuar, de la nacionalidad achuar de Ecuador, hizo que pudiera diversificar su oferta bueno, en este caso económica, pero también que pudiera mejorar la calidad de vida de las comunidades que formaban parte de este proyecto. Y no solamente eso, sino que también el hecho de que existieran proyectos de turismo comunitario en esa zona hizo que se pusiera un freno al avance de actividades extractivas en la Amazonía ecuatoriana, sobre todo actividades petrolíferas y de explotación minera, ¿sí? Entonces, quizás yo mido el éxito desde ese punto de vista, ¿no? El éxito social y también el éxito ambiental que tienen cuando se provoca o se produce de manera mancomunada y creyendo la comunidad en ese proyecto que se lleva adelante. Por eso digo, cuando se lo toma como propio, ¿sí? Y acá preguntaban, Miriam, creo, ¿por qué la ingeniería ambiental ahora evolucionaba a ingeniería sostenible? Bien, porque básicamente para hacer entender que vos cuando trabajás en sostenible o cuando lo planteas en términos de clave sostenible, lo planteas entendiendo las 4 dimensiones o el enfoque cuádruple que tiene el desarrollo sostenible. No solo lo ecológico en sentido estricto o ambiental, sino también lo sociocultural, lo económico productivo y lo político institucional, solo por ese sentido. Lo mismo pasa con la educación ambiental, se sigue hablando de educación ambiental, pero se habla también más en contextos pedagógicos de la educación para el desarrollo sostenible, en este sentido. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra consulta? O si no, ya les dejamos para que empiecen su fin de semana. Sí.
Pues con Bien. esto creo que estaríamos culminando, agradeciéndoles nuevamente por su participación y bueno, esperando ahí estar en contacto con nosotros para nuestros próximos eventos. Sí. Si alguien tiene más alguna duda, les agradecemos. Y bueno, con ello estamos finalizando nuestra semana de proyectos sustentables. Anímense, Eh, anímense. sí, Muchas les gracias. invitamos. También tenemos diplomados y maestrías, así que si tienen alguna duda sobre nuestros programas educativos, adelante nos pueden escribir. En nuestro sitio web está también nuestro correo. Y pues les dejamos para que disfruten su fin de semana. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias, maestra Jiménez. Por favor. Adiós.